¿Me escuchan bien? Sí, Ok. Bien, vamos a grabar la clase para sus compañeros que no, pues que no pudieron, acompañarnos hoy, pero lo subimos más al rato. Bueno, vamos a empezar por por definir la parte que diferencia esto de la otra parte de la dinámica. A esta dinámica se le conoce como la dinámica del cuerpo rígido. En sus compañeros que llevan ingeniería mecánica, para ellos sí se distingue en dos asignaturas distintas. Dinámica de la partícula, dinámica del cuerpo rígido. Para ustedes, pues el plan de estudio sugiere que sea simplemente dinámica. Sin embargo, los que impartimos la asignatura tenemos el deber de hacer énfasis en el momento en que hacemos la transición de la partícula al cuerpo rígido. Al inicio del semestre, tal vez ahorita no se acuerden, pero hice el énfasis de que, a ver, permítame tantito. Eh, Hice el énfasis de que íbamos a iniciar la asignatura con el análisis del movimiento en cuerpos que iban a ser reducidos a un solo punto. Ese punto lo íbamos a llamar la partícula. Y no sé si alguno de ustedes recuerde por qué iba a representar ese punto o esa partícula en un cuerpo. ¿No? ¿Nadie? Todos los problemas que hemos resuelto aquí, pues han sido problemas que involucran cuerpos, masas. Sin embargo, nosotros no ponemos atención en la forma que tienen. Únicamente únicamente nos interesa verlos como si fueran puntos en movimiento. Ya vimos los tipos de movimiento. ¿Alguien me puede decir a qué hacemos referencia en un cuerpo cuando lo vemos como un punto? ¿Qué representaría en ese cuerpo ese punto? Los escucho, chicos. Necesito que participen, especialmente quiero que participen, digamos que voluntariamente. Ya si no los veo a voluntad, pues los voy a invitar a participar así con sus nombres. Pero me gustaría que lo hicieran voluntariamente. Los quiero activos. Quiero que se hagan en estas clases que vamos a tener, que se hagan presentes con su participación. Esa presencia de su participación puede representar para mí algo muy importante para tomar una decisión respecto a una calificación del tercer departamental. Puedo decir, pues tal persona estuvo entrando, estuvo participando, me parece que la vamos a dejar ya con su promedio de 9 de 10 lo que lleve. O no sé, vamos a decir, realmente en las clases no ha habido eh, mucha concurrencia, no quieren participar. Creo que vamos a tener que, que presionarlos un poquito de otro modo. Entonces, pues los invito a participar. Yo sé que aquí hay más de uno que le gusta participar, pero pues necesito que lo hagan, que abran esos micrófonos y me digan, no me interesa si me contestan bien o mal, pero sí quiero que no parezca un monólogo esta clase porque entonces como que a mí no me dan ganas de abrir la clase, mejor la abro solo, grabo
El Zoom cuando grabo solo me da 1 hora y media o no sé cuánto me da más y pues ya no me complico. Pero pues la idea de una clase así es de que interactuemos. ¿Sale? Y ahorita no les he pedido que destapen sus cámaras ni que pongan fotos de perfil, pero lo puedo hacer como un condicionante, pero no me gusta a mí condicionar, me gusta que salga de ustedes, que tengan iniciativa. ¿Sale? Entonces vuelvo a repetir la pregunta. Cuando ¿Podría ser analizamos el centro de gravedad? exactamente, Alberto? Sí, profesor. Ok, muy bien. Entonces, como dice Alberto, ya ven qué fácil era contestar eso. Esa era mi pregunta y esa era la respuesta así de sencilla. Los cuerpos los habíamos visto como puntos, puntos que representaban su centro de masa. ¿Qué significa? Que del cuerpo pues no me interesa su forma, no me interesa su disposición en el espacio, no me interesa su volumen, no me interesa cómo están distribuidas las cargas alrededor de su cuerpo, nada de eso. Me interesa nada más ver al cuerpo como un solo punto. De eso trató la primera parte de esta asignatura que se llama dinámica, que les vuelvo a repetir, se califica como una dinámica de la partícula, que a su vez se puede dividir, como ya habíamos dicho, en cinemática y cinética de la partícula. Ahora a los cuerpos ya no los vamos a poder ver como un punto nada más, es decir, ya su forma va a empezar a ser relevante y su forma, su volumen, la forma en que está ubicado en el espacio o su disposición espacial, se va a volver también muy importante la distribución de la carga, las velocidades y aceleraciones ahora ya no son solo de un punto, sino de varios puntos en el mismo cuerpo. ¿Sale? Entonces el cuerpo ya no lo podemos seguir viendo igual. Ahora bien, ¿alguien me podría decir, de acuerdo a la noción que tenga, no busco una respuesta exacta, por qué cree que se le llame cuerpo rígido? Porque no va a presentar ninguna deformación. Muy bien, Emiliano. Exactamente, esa es la definición de un cuerpo rígido. Aquel cuyas deformaciones son despreciables, insignificantes o incluso nulas. Entonces, ¿por qué se hace este énfasis? Porque si analizamos el cuerpo rígido, nosotros no vamos a analizar aquellos cuerpos cuya deformación sea considerable o significativa. Ese tema, digamos, eso queda fuera de nuestro alcance. En esta asignatura no alcanzamos a analizar aquellos cuerpos. Ejemplo, una caña de pescar. Una caña de pescar es altamente deformable. Entonces, si nosotros quisiéramos analizar el movimiento de un cuerpo como una caña de pescar, diríamos que no es motivo de esta asignatura y de de otros casos. Pero lo interesante aquí es que, que los cuerpos, cuando ya sufren deformaciones importantes, se trabajan en otra asignatura que se le conoce como resistencia de materiales, mecánica de materiales. Bueno, tiene diferentes nombres que quizá ustedes ya llevaron, están llevando o están a punto de llevar. ¿Sale? Entonces, los que son deformables no los tratamos aquí. Podemos tratar cuerpos que se deformen, pero su deformación es tan imperceptible que se considera despreciable. Pero ese es el principio de este tema, saber que es un cuerpo rígido y además saber que en este tipo de análisis dinámico, pues ya no es suficiente analizar solo el cuerpo como un punto, sino como un todo. Y ya mencioné las características. Ahora bien, la dinámica del cuerpo rígido empieza igual con el análisis cinemático del cuerpo rígido. ¿Alguien que recuerde a qué se refiere la palabra cinemática?
¿Es la energía en movimiento? Mm, No exactamente. ¿Es la ¿Otra geometría opinión? del movimiento? Exactamente, es el estudio de la geometría del movimiento. No sé si Emiliano quiso decir eso, pero le entendí algo así como la energía del movimiento, o sí dijo la geometría, pero bueno. En efecto, es la geometría, como dice Natalia, la geometría del movimiento es el estudio del movimiento, pero en este caso no me interesa todavía las causas que generan el movimiento. Mientras no me interesen las causas que generan el movimiento, pues la pregunta es ¿qué te interesa entonces? Y entonces decimos, pues lo que a mí me interesa es solamente la geometría. Y para esto vamos a empezar con rotación pura. La rotación pura digamos, es la parte más simple del análisis cinemático de un cuerpo y aún así tiene su dificultad, pero digamos que es la parte inicial del estudio del movimiento. Digamos que la cinemática de un cuerpo rígido se divide en tres tipos de movimiento. Ahorita los vamos a analizar. Vamos a echar un vistazo a un modelo que nos va a dejar ver esto bastante bien. Vamos a aislar un poquito este sistema. Vamos a aislar también este sistema y vamos a ir a un ejemplo que nos va a dejar ver o nos va a dejar muy, muy claro que cuáles los tres tipos de movimiento que se estudian en la cinemática de los cuerpos rígidos. Entonces vamos a decir que este es un motor multicilíndrico, un motor de combustión interna, o bueno, al menos son las partes principales de él, que tiene 4 pistones en línea y está compuesto básicamente, o los componentes principales son cigüeñal, biela, pistón y bueno, el perno, el que une la biela con el pistón. Pero vamos a centrar nuestra atención en estos elementos. Cigüeñal, se va a poner en azul al que esté mencionando, biela o biela y pistón. Ustedes creo que ya los conocen o tenían una noción de que existían, ¿no? Entonces, todos ellos pueden considerarse como cuerpos rígidos y si yo quiero estudiarlos como cuerpos rígidos, el movimiento ya tiene una forma distinta de clasificarse. Por ejemplo, ¿cómo conocen al movimiento que hace el cigüeñal? ¿Ustedes cómo lo conocen? Rotación. Como una rotación. Algunos dirían, bueno, si estás analizando un punto en específico, quizá ese punto lo que describe es un círculo y sea un movimiento circular. Como partícula, podemos decir que la partícula podría tener un movimiento circular. Sin embargo, como cuerpo, no decimos que el cuerpo tiene un movimiento circular, sino decimos que está en rotación. Esa es la diferencia o la equivalencia, por decirlo, de la partícula al cuerpo rígido. ¿Ah? Vamos con otro más fácil. Eh, este pistón, cuando se mueve, ¿qué tipo de movimiento dirían que tiene ustedes de acuerdo a lo que saben o conocen? Lineal o recto, ¿no? Ajá, por ejemplo, no sé quién dijo eso. Ramírez, Eric. Ah, Eric. Eric dice, lineal. Ajá, exactamente. Si nosotros lo vemos como la partícula, pues lo que vemos es un movimiento en línea recta. De hecho, siendo muy formales con lo que sabemos, pues diríamos es un movimiento rectilíneo y pues ya si es uniformemente acelerado, bueno, eso ya es otra cosa, pero diríamos que es un movimiento en línea recta, un movimiento rectilíneo. Pero nosotros entendemos eso como el movimiento que tendría su centro de masa o su centro de gravedad, como se decía anteriormente. Ahora, como
un cuerpo ya no decimos que tiene un movimiento rectilíneo. O sea, es válido porque finalmente si lo ves como su centro de masa, pues dices, sí, es un movimiento rectilíneo, no hay duda. Pero ahora en el cuerpo rígido, su equivalente se le dice traslación de tipo rectilíneo. Lo que está haciendo este pistón es una traslación y además se clasifica como una traslación de tipo rectilíneo, porque existen dos tipos de traslación. La traslación en línea recta, como la que tiene este pistón, y la traslación en forma de una curva, que es la que llamamos traslación curvilínea, que esa la vamos a ver más adelante, pero aquí están los tres tipos de movimiento esenciales: movimiento de rotación, movimiento de traslación rectilínea. De hecho, a la del cigüeñal se le conoce como rotación pura. Algunos dicen, pues es pura rotación, rotación pura, pura rotación. Así se le conoce, y a esta se le conoce como traslación lineal o rectilínea, pero traslación, esa es la palabra, no movimiento rectilíneo, sino traslación. Ahora bien, ¿por qué se le llama pura? Porque existe la rotación respecto a un sistema coordenado en movimiento. Quiere decir que si, por ejemplo, la Tierra, nosotros sabemos que la Tierra tiene una velocidad de rotación, pero a su vez nosotros sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces decimos que la Tierra tiene rotación pura respecto a su eje, pero tiene una rotación relativa, o es decir, una rotación respecto a un sistema en movimiento, que ya no se clasifica como rotación pura. Ese es, digamos, parte de este tema y del siguiente también. Pero el cigüeñal aquí, como lo ven, es rotación pura y esta es traslación rectilínea. Ahora ya vamos a ponérsela más difícil. ¿Qué movimiento dirían que tiene la biela? ¿O qué tipo de movimiento dirían que tiene esta biela? ¿Ambos? Una rotación angular. Ok, me interesa la segunda. La otra que dijo ambos es correcto, aunque tiene un nombre. No me acuerdo quién dijo el otro, la otra respuesta. La de rotación angular o traslación angular. No, no. Eh, lo refieres porque precisamente acabo de hablar de traslación, ¿verdad? No se le llama así y no está cerca, digamos. Lo que ¿Es sí a lo podemos... que se le dice movimiento plano? Movimiento plano, ajá, exactamente, es la forma formal de llamar a eso que hace un momento dijeron ambos. Ambos quiere decir que tanto tiene rotación como a la vez tiene traslación. Y decimos que este elemento que conocemos como la biela tiene un movimiento plano general. Tiene un equivalente o un sinónimo. Algunos dicen movimiento plano, así a secas. Formalmente se le llama movimiento plano general. Y un equivalente en una sola palabra a este tipo de movimiento es movimiento complejo. ¿Sale? Entonces pueden decir movimiento complejo, movimiento plano o movimiento plano general, pero es posible que el movimiento plano deje a cierta ambigüedad. Entonces, decimos movimiento plano general o movimiento complejo, ¿sale? Y es la combinación del movimiento de rotación con un movimiento de traslación. Y aquí se encierran los tres tipos de movimiento esenciales de los cuerpos rígidos. Y de ahí se derivan, pues, otro tipo de análisis en mecanismos más complejos. Vamos a, por ejemplo, a por decirlo así. Si nosotros nos concentramos en este y en este elemento, vamos a aislarlos un poquito de una transmisión y nosotros movemos un engrane. ¿Qué tipo de movimiento diríamos que tiene este engrane? De rotación. El movimiento de rotación pura. ¿Ah?
Entonces, nosotros podemos encontrar estos tres tipos de movimiento en prácticamente todos los mecanismos y maquinaria recaen en estos tres tipos de movimiento. Los elementos mecánicos de cualquier maquinaria o máquinas, herramientas y sistemas mecánicos terminan cayendo en estos tres tipos de movimiento. Y hay otros movimientos que son, digamos, compuestos, movimientos que se analizan de otro modo, como vamos a ver más adelante. Pero ahorita me interesa hacer énfasis en estos tres tipos de movimiento. Entonces vamos aquí a la diapositiva y vamos a tomar como referencia esta grúa. Voy a tomar como referencia esta grúa ahorita para el movimiento, para este primer análisis de movimiento y posteriormente para un movimiento más complejo. ¿Ja? Por ejemplo, en esta grúa, ¿quién me dice qué tipo de movimiento tendría el brazo que va desde A hasta C, que decimos que es como el principal? De traslación rectilínea. El brazo en amarillo, que sería el que va de A a C. ¿No sería rotacional? Es un movimiento de rotación pura. ¿Ja? Por ejemplo, vamos a suponer que este brazo se congela, el brazo AC, que es el más grueso. Se congela y se queda ahí. Y como vemos es una grúa telescópica, entonces este brazo se extiende y empieza a subir con todo y la persona. ¿Alguien me podría decir qué tipo de movimiento tendría el brazo en gris, que sería como el elemento telescópico de esta grúa? ¿Qué tipo de movimiento? Ese sería de traslación Traslación. rectilínea, ¿no? Ajá, es correcto, traslación rectilínea. Entonces, si por ejemplo nos enfocamos ahorita en el elemento BC, que es un actuador hidráulico, que es el que hace precisamente que pueda rotar el brazo principal. Vamos a suponer que el elemento, el cilindro, este es el actuador, digamos, y este es el cilindro, digamos que no puede girar. Vamos a suponer que está congelado y no puede girar. Entonces, el punto C, que forma parte del extremo de este brazo, ¿qué tipo de movimiento tendría este brazo que sale del cilindro? Igual de traslación, ¿no? Igual de traslación rectilínea. Ahora, imaginemos que este brazo, el gris, deja de extenderse y no se extiende ni se contrae. Se queda ahí congelado y el brazo hidráulico BC, todo en conjunto, el brazo BC empieza a girar. ¿Qué tipo de movimiento diríamos que tiene el brazo BC? Rotación pura. Rotación pura. Exactamente. Ahora imagínense los dos movimientos compuestos. El brazo BC empieza a girar y al mismo tiempo el actuador empieza a salir y se empieza a alejarse del punto B. ¿Qué movimiento creen que tendría el brazo que está saliendo? Movimiento complejo. Ajá, de hecho a este tipo de movimiento ya se le llama un movimiento de contactos deslizantes. Va más allá del movimiento complejo. Es decir, ya existe un movimiento dentro de otro movimiento que puede estar a su vez dentro de otro movimiento. En mi ejemplo, la grúa pues aparentemente está en reposo, es decir, está estacionada. Pero ahora imagínense que la grúa está avanzando, sus ruedas están girando y el brazo está saliendo a la vez que está girando. Entonces hay un movimiento dentro de otro movimiento que a su vez refiere a otro movimiento. En la medida en que los mecanismos
van haciendo relativo su movimiento a otro, se vuelve cada vez más complejo el movimiento. Ahora sí que complejo en el sentido de la palabra, ¿no? De lo que significa. Por ejemplo, si las ruedas de esta grúa, si la grúa empieza a girar, a moverse, ¿no? Y sus ruedas giran, ¿qué tipo de movimiento tienen sus ruedas? Rotación pura. No. A ver, díganme, piénsenlo bien 2 veces y díganme si realmente es rotación pura. Sería de contactos deslizantes porque va a haber una rotación en las ruedas, pero a su vez va a hacer que avance en traslación lineal. Ujú. Bueno, rectilínea. Todo lo que dijiste es correcto, menos lo primero. ¿Sale? Es una combinación de 2 movimientos, rotación más traslación. En eso estás bien, pero rotación más traslación es lo que acabamos de mencionar en la biela, es un movimiento complejo. Y dijiste contacto deslizante. El contacto deslizante no es eso. Ya vamos a analizar más adelante qué es realmente un contacto deslizante. Hay que distinguir el movimiento complejo de una rueda con el movimiento en contacto deslizante de un cuerpo dentro de otro, como es este actuador BC. ¿Vale? Entonces, nada más era una pequeña introducción a todos los tipos de movimiento que puede y cómo pueden llegar a ser de complejos en la medida en que los quieres analizar respecto a diferentes circunstancias, ¿no? Bien, vamos a usar esta misma grúa en la siguiente diapositiva para empezar el análisis de las ecuaciones. Podemos decir que ni la deducción, porque dije que en línea pues no iba a trabajar la deducción por razones prácticas, pero sí vamos a basarnos en esto para entender la constitución de las ecuaciones del movimiento de un cuerpo rígido. Vamos a pensar que nosotros tenemos un sistema coordenado absoluto que llamamos X, Y, Z. Nótese que en la grúa hay otro sistema coordenado relativo que llamamos X', Y' y Z', cuyo origen está en el punto B. Pero fuera del sistema, es decir, en un elemento que no es parte de la grúa, no sé, vamos a decir que es el piso, el terreno, el concreto, lo que ustedes quieran. Está otro origen de un sistema coordenado que llamo absoluto y al otro lo llamo relativo. Entonces, vamos a tomar como referencia un punto fuera del sistema al que quiero analizar y lo vamos a llamar O. Como voy a referir, por ejemplo, el análisis de un cuerpo a ese punto, voy a decir que un punto B se encuentra en una posición respecto al sistema coordenado absoluto que voy a denotar con el vector unitario RB. Entonces, déjenme aquí le pongo un poquito de, de énfasis a esto. O AB está dado por RB, donde O, bueno, es el origen de un sistema coordenado absoluto. B puede tener un movimiento respecto a ese sistema coordenado absoluto. Pero existe otro punto que forma parte de un cuerpo, del cuerpo que puede ser considerado único o como si fueran 2 cuerpos o un cuerpo de dimensiones variables, que es el punto A. Ya hasta lo oculté, pero bueno, es este. Y es el otro extremo del elemento actuador, de modo que yo refiero a ese punto A con un vector que llamo RA, el que ven en color azul. De modo que tanto el punto A como el punto B están referidos por los vectores RA y RB al sistema coordenado absoluto. Y entonces sucede lo siguiente. Como A puede llegarse a mover respecto a B, entonces puedo decir que A también tiene una posición que se puede definir o referir desde el punto B. Entonces decimos que existe un tercer vector, que sería la posición que tenga A respecto de B. Si ustedes ven, esto es una triangulación vectorial. ¿Cómo se resuelve esta triangulación vectorial? Pues como ustedes ya conocen, tienen
aquí el vector en azul RA, el vector en rojo RB, y tienen el vector que va de B hasta A, que llamamos RDA con respecto de B. Entonces, este lo podemos resolver como sería en la siguiente diapositiva. Dejen borrar tantito y aquí en la siguiente diapositiva quedaría así. R de A es igual a R de B más R de A con respecto de B. Si alguien no entendió por qué quedó así, me regreso a la imagen. R de A es el vector, vamos a decirlo así, que es igual a la suma de estos dos en rojo. Si el azul es R de A, puedo decir que RA es la suma de RB más R de A con respecto de B. Y eso es lo que está aquí puesto algebraicamente. Bueno, vectorialmente porque en realidad son vectores. Entonces, R de A es igual a R de B más R de A con respecto de B. No sé si se entiende por qué queda así la disposición. Y si no, pues ya me dicen si tienen duda o difieren. ¿Sale? Pero aquí se observa. R de A es la suma de los dos rojos o el azul es la suma de los dos componentes en rojo. Y nos queda esto. Bueno, son los vectores de posición. Ahora, como voy a hacer un análisis cinemático, a mí me interesaría saber no solo la posición, sino además la velocidad de la aceleración. Recordemos que las variables cinemáticas que a nosotros nos interesan son posición, velocidad y aceleración. Obviamente esto nada más define la posición de los puntos. ¿De qué puntos? De dos puntos de un cuerpo cualquiera. Este cuerpo puede tener dimensiones variables o fijas. Por ejemplo, yo tomé el elemento AB por ser más genérico, en el sentido de decir que A pudiera, la distancia de A hasta B pudiera cambiar. Pero si hubiera tomado el elemento A desde el punto C, pues este elemento pues aparentemente tiene las mismas dimensiones y no podría cambiar. Así que tomé este que representa algo más general, que más adelante me va a servir para un análisis más complejo. Ahorita el análisis es mucho más sencillo. Les aviso que en unos segundos nos va a sacar. Los que gusten volverse a reunir, voy a volver a entrar más o menos otros 20 o 30 minutos, porque no me quiero quedar aquí. ¿Sale? Y ya si alguien tiene algo que hacer, pues adelante. De todas maneras, esta clase está siendo grabada y la que voy a entrar nuevamente, segundos después de que me saque, vuelvo a entrar. También la voy a grabar, ¿sale? Pero ya saben que pues nos saca y te quedas así.